Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Vamos a empezar con el tema de derivadas parciales, entrando a las transformaciones de ecuaciones diferenciales. En el caso 1 tenemos cambiar las variables independientes y el caso 2 tenemos cambiar las variables independientes y la función. El problema nos dice transformar la siguiente ecuación diferencial si f depende de x y y g también depende de x y y. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Transformar esta ecuación a las nuevas variables de p y q. ¿Qué hacemos? Agarramos las condiciones. X es igual a p por coseno de q. Y es igual a p por seno de q. Debemos despejar p y q en función a x y y. ¿Qué hacemos? Podemos elevar ambas ecuaciones al cuadrado. ¿Qué vamos a tener? X al cuadrado es igual a p al cuadrado por coseno al cuadrado de q. El de abajo vamos a tener y al cuadrado es igual a p al cuadrado por el seno al cuadrado de q. Ahora sumamos ambas expresiones. Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado es igual a p al cuadrado por coseno al cuadrado de q más el seno al cuadrado de q. Por trigonometría sabemos que esto es 1, entonces vamos a tener que p es igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, ya tenemos el valor de p en función a x y y. Ahora nos falta obtener q en función a x y y. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir ambas ecuaciones para que se elimine la variable p. Dividimos este con este, vamos a tener p por seno de q entre p por coseno de q. Este es igual a y sobre x. Eliminamos p, seno sobre coseno es tangente, vamos a tener la tangente de q es igual a y sobre x, despejando vamos a tener que q es igual a la arco tangente de y sobre x. Ya tenemos q y p en función a y x. Ahora debemos derivar p y q respecto a x y y. Empezamos con p. Derivamos p respecto de x. Derivamos esta expresión como ya conocemos, que es 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1/2. Ahora derivamos lo que está dentro en función de x. Aquí solo tenemos x, 2 por x. Como aquí y no es x, entonces es como una constante. Solo ponemos 0. No se toma en cuenta. Simplificando un poco y ordenando, tenemos que x, ya tenemos p derivado en función de x. Bien, ahora vamos a derivar p respecto de y. Derivamos la expresión como tenemos aquí. 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2. Ahora derivamos lo que tenemos dentro respecto de y. X lo tomamos como una constante y derivado de una constante es 0. Entonces, por 2y. Ya tenemos las derivadas de p respecto de x y y. Esto podemos simplificarlo un poco más. Tenemos y ahora derivamos q. Q respecto de x. Primero derivamos esta expresión como ya conocemos. La derivada del arco tangente es 1
1 más el argumento al cuadrado. Ahora derivamos el argumento. ¿Qué tenemos de argumento? Tenemos x menos 1 por y. Como estamos derivando respecto de x, y lo tomamos como una constante. Entonces derivamos esto. Vamos a tener menos x a la menos 2 por y. Tenemos menos y sobre x al cuadrado. Entonces ponemos esto aquí. Por menos y x al cuadrado. Simplificando un poco más, tenemos que q de x es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos y. Ahora hallamos q de y. Q de y va a ser igual, derivamos la arcotangente, es 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. El argumento es x menos 1 por y. Si derivamos respecto de y, vamos a tener x a la menos 1. Entonces ponemos esto aquí. Tenemos que es 1 sobre x. Simplificando un poco más, tenemos que q de y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tenemos p y q derivados respecto de x y y. Entonces, volvamos a la pregunta de nuestro ejercicio. Era transformar la siguiente ecuación. Esto se puede escribir de la siguiente manera. F de x es igual a g de y. Bien, hacemos nuestra regla de la cadena. Tenemos que f depende de x y x en un principio dependía de p y q, y de igual manera. Nosotros queremos que f dependa de p y q, y p, como hemos despejado, depende de x y de y, q de igual manera. La misma regla para g, porque g también depende de x y de y en un principio, y nosotros queremos que dependa de p y q. Bien, hallamos f de x. F de x va a ser igual. Tenemos f y tenemos que llegar a x. Tenemos dos caminos, uno que pasa por P y otro que pasa por Q. Primero vamos por P. F de P por P de X más F de Q por Q de X. Reemplazamos los datos de P de X y Q de X y hemos hallado, tenemos que f de x es igual a f de p por p de x que tenemos aquí, x más f de q, q de x que tenemos que es aquí, menos y, x al cuadrado más y al cuadrado. Esto no puede estar en función de x y y, tenemos que ponerle en función de p y q. Entonces, f de x es igual a f de p por x. En un principio era p por coseno de q. Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado era p. Más f de q por menos y era p por seno de q. X al cuadrado más y al cuadrado es p al cuadrado. Simplificamos. P con p. Una p con una p.
nos queda que f de x es f de p por coseno de q menos f de q por el seno de q sobre p. Ahora para g de y, hallamos g de y. Para g de y es el mismo sistema. Cambiamos esto por g. Ahora tenemos para llegar a y, tenemos dos caminos, por p y otro que pasa por q. Empezamos con p. Tenemos g de p por p de y más g de q por q de y. G de y es igual a g de p. Reemplazamos datos p de y, tenemos aquí que es y raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más g de q por q de y que tenemos aquí es x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, esto no puede estar en x y y, tenemos que llevar a p y q. Entonces, g de y es igual a g de p por y. Era p por seno de q. Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es p. Más g de q por x es p por coseno de q. X al cuadrado más y al cuadrado es p al cuadrado. Simplificando, tenemos que g de y es igual a g de p por el seno de q más g de q por coseno de q sobre p. Para finalizar el ejercicio teníamos la ecuación diferencial, entonces solo reemplazamos datos. F de x copiamos, es f de p por coseno de q menos f de q por seno de q sobre p. Esto es igual a g de y, que también ya hemos hallado. Es g de p por el seno de q más g de q por el coseno de q sobre p. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio.